Bueno, pues continuando con los temas que habíamos visto anteriormente, recuerden que habíamos visto lo que era la tabla periódica, ahora vamos a estar viendo lo que es los elementos de la tabla periódica. Entonces vamos a empezar primeramente pues recordando un poquito de lo que habíamos visto en el video anterior. Entonces habíamos quedado en que la tabla periódica se iba a dividir en estos grupos que vemos aquí, que tenemos en el caso de los grupos principales, los metales alcalinos, alcalino-térreos, de transición, halógenos, los grupos principales, los metaloides que teníamos acá, lantánidos, actínidos y los gases nobles que están en la tabla del grupo 8A. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente. Y aquí está en el caso de los metales de transición, tenemos los que están distribuidos en el grupo B. Ahora, hablando ya de los elementos de la tabla periódica, tenemos pues estas características que están aquí. Estas ya las hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos al elemento carbono. Su símbolo sabemos que es la letra C de carbono. Cada uno de los elementos, de los 118 elementos de la tabla periódica, vamos a encontrar que tiene cada uno sus símbolos. Algunos van a tener solo una letra mayúscula, otros van a tener una letra mayúscula y una letra minúscula para identificarlos de otros elementos que pudieran tener la misma letra mayúscula, ¿no? Entonces, para no perderlo, pues se le pone la minúscula también. También tenemos aquí de un lado lo que es el número atómico. En la gran mayoría de las tablas las vamos a encontrar que está del lado izquierdo o del lado derecho, pero en la parte de arriba o en la parte superior del cuadrito que le pertenezca a cada elemento. Tenemos también el número de la masa atómica, que en este caso en la imagen lo tenemos del lado derecho en la parte superior, pero en otras tablas lo vamos a encontrar en la parte de abajo del símbolo. Y seguidamente tenemos lo que es el nombre del símbolo que tenemos allá, que en este caso la C identifica pues a carbono. Ahora, cuando hablamos de elemento, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de esa sustancia que va a estar constituida por átomos. En este caso, hablamos en el caso del carbono, sabemos que va a estar constituido por protones, neutrones y electrones. Todos los que están en la parte de afuera, como vemos aquí en la imagen, van a ser pues los electrones, de acuerdo a las capas en las cuales está dividido este elemento, y en la parte interna vamos a tener los protones y los neutrones. Ahora bien, lean que dice allá, un elemento es la sustancia constituida por átomos cuyos núcleos, que es lo que tenemos aquí adentro, tienen el mismo número de protones y cualquiera que sea el número de sus neutrones. ¿Por qué no habla de que tenga lo mismo en protones y neutrones? Acuérdense que, bueno, eso lo íbamos a ver, hay unos compuestos químicos o sustancias químicas que se les van a denominar isótopos. Los isótopos van a tener esa cualidad. Entonces esa es la característica que vamos a observar en el caso de los isótopos, por eso es que dice allá eso. Más adelante estaremos viendo ya en clase qué significa esos isótopos. Entonces aquí en la otra imagen que tenemos en este lado, tenemos pues ya digamos identificado lo que son las capas. Si se dan cuenta, aquí tenemos en el caso de carbono, tenemos el de 1s, que son los dos electrones que están acá, 1s1, 1s2, 2s2 y los p, que en este caso llegamos hasta el 4, por lo tanto sus electrones de la última capa en el caso de carbono pues tenemos que son los 4 que están aquí, ¿no? Acuérdense que en el caso de carbono vamos a tener 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, ¿por qué? Porque su número atómico pues ya lo vimos acá, es 6. Entonces, esa es su configuración electrónica y esta sería la forma en cómo lo estaríamos observando en la imagen de la derecha que está acá. Ahora, aquí tenemos una tabla donde están los elementos más comunes en la corteza y aquí tenemos en el caso de, cuando hablamos de la corteza nos estamos refiriendo a los elementos que están en la Tierra. Tenemos a oxígeno, a silicio, aluminio, sodio, calcio, hierro, magnesio, potasio, flúor, titanio, y aquí está el porcentaje en el número de átomos y de peso. ¿Okay? Entonces estos son los más representativos, podríamos llamar, y que están en su mayoría en la tabla periódica, pero de parte de la atmósfera.
Ya dimos ese repaso general, digamos, de lo que son los elementos. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades periódicas de los elementos, es decir, por qué están en ese lado los elementos y no están ubicados en otros lugares. Los tenemos así obviamente de acuerdo a las características, como ya tenemos escrito, que son radioatómico o iónicos, las energías de ionización, la afinidad electrónica, el número atómico, la masa, bueno, todas esas propiedades que tenemos en la tabla periódica van a estar pues obviamente cada uno de los elementos constituidos dentro acorde a esas características. Entonces vamos a ver aquí. En el caso del radio, como ustedes vieron allá, hablaba de radio atómico. En el caso de química, el radio atómico ya no se utiliza mucho, digamos, la frase, porque como que tiene un mal manejo. No sé si me doy a entender. En el caso de que no, cuando hablamos de radio atómico, es como que estar diciendo lo contrario acorde a lo que decía Schrödinger con lo que era la mecánica cuántica. ¿Por qué digo eso? Porque como en el caso de digamos, la frase que se utiliza para radio atómico es la distancia que está entre el núcleo hacia su electrón, el último, entonces es como si dijeras que estuviera el átomo estático, pero nosotros sabemos que el electrón no va a estar, el átomo no va a estar estático porque pues tiene órbitas que hace que el electrón esté dando vueltas constantemente. Entonces por esa razón no se utiliza radio atómico. Más que nada porque se contrapone a lo que es la mecánica cuántica de los elementos. Entonces aquí vemos este concepto que se habla de radio covalente. Cuando hablamos de radio covalente estamos hablando que es para las moléculas que van a compartir electrones, es decir, aquellas que en su mayoría van a ser moléculas diatómicas, es decir, del mismo elemento tengo dos. Entonces aquí por ejemplo tenemos lo que dice H2Cl2 y dice ya, el radio covalente es la mitad de la distancia internuclear. ¿A qué se refiere eso? Es como si yo tuviera esto que está aquí. Háganle cuenta, este es mi... A ver, vamos a tratar de dibujarlo rápidamente. Cuando hablamos de radio atómico, digamos a frases generales, es esto. Tengo mi átomo, este es mi núcleo, y digamos que este es el electrón que está más lejano de todas las órbitas que tenga mi electrón. Entonces el radio atómico viene siendo de aquí para acá. Toda la distancia que yo tenga del núcleo hacia el último electrón, ese va a ser el radio atómico. Ahora, cuando hablo de radio covalente, me estoy refiriendo a que tengo, dijimos en el caso de una molécula divalente, por decir algo, H2. A ver, ahí sí se ve. Ajá. Es como si yo dijera, tengo dos elementos, en este caso hidrógenos. Aquí están sus núcleos y pues aquí están el electrón que están compartiendo, ¿no? En cuanto a su órbita. Entonces se refiere de que la distancia media entre esto y esto, entre ambos núcleos, eso va a ser mi radio covalente. ¿Ok? Por eso dice allá, es la mitad de la distancia internuclear. Si nos damos cuenta, o sea, la distancia nuclear es todo lo que hubiera de aquí para acá. Así. Pero entonces la distancia que tenemos aquí entre esto que ya es algo covalente, una sustancia covalente, entonces esta distancia va a ser mi radio covalente. Ahí tenemos la imagen que está aquí, no se observa muy bien, pero normalmente se va a dar en ese tipo de compuestos que tenemos acá. Entonces, dice, los datos de los radios atómicos se van a referir a puros enlaces sencillos, por eso les decía, o sea, es como que más que nada para moléculas como que del mismo tipo. Entonces dice, no hay para dobles ni triples o no se da más en dobles ni triples. Y bueno, pues aquí vienen otras características, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos esta imagen, acá se ve tantito más. Tenemos a sodio con sodio y nos indica el radio atómico que tenemos allá, el radio covalente, ¿no? Y bueno, vienen ahí unas características que tienen que ver con las limitaciones y cómo son sus consideraciones, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces,
A ver, aquí estamos. Dice, se obtienen radios covalentes diferentes para diferentes órdenes de enlace, ya que los átomos no son esferas indeformables. Bueno, esa es una característica que estamos observando. Y dice, se conocen valores de radio covalente buenos de casi todos los elementos químicos. Esta letra A que miras aquí es es un símbolo que se utiliza para poder identificar lo que es la distancia atómica. Se le denomina angstrom. Ahorita te lo voy a escribir aquí. Se llama angstrom. Angstrom. Y su símbolo es la letra A que ves acá, pero con un circulito en la parte de arriba. Entonces voy a poner el circulito para que te des una idea. ¿Sale? Así es como se identifica la distancia en general de cuando hablas de átomos o moléculas. ¿Okay? Es el angstrom. ¿Okay? Entonces vamos a continuar y tenemos la siguiente. Ok, ahí está. Tenemos radio atómico. Es la siguiente característica. Dice, la mayor parte de los metales son sólidos cristalinos formados por empaquetamiento más o menos compacto de átomos. Habíamos hablado en el anterior que eran los radios covalentes. En este caso estamos hablando de radios metálicos, que se da entre metales. Entonces, ¿qué característica o por qué los dividimos en dos partes, en radio metálico y radio covalente? En el caso del radio metálico se está refiriendo más que nada a la distancia igual a la mitad de entre núcleo y núcleo cuando están unidos, solo que la característica es que estos metales, como estos están en forma sólida, pues ya tienen un compactamiento entre sus moléculas o entre sus átomos. Entonces, algunos de ellos pues son cristalinos, otros ya saben las características de los metales, pero bueno, dice, la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos en el cristal es el radio atómico. Entonces, ¿por qué aquí el dibujo, a comparación del anterior en el covalente? Se dan cuenta que en el covalente es como que la órbita del electrón que está en el último lado junto con la otra órbita que está del otro elemento, como que si se juntaran y se mezclaran. Esa es la diferencia, digamos, con radio covalente y como que la característica. Ahora, en el caso de la del radio metálico, si ustedes se dan cuenta, son compactas y no se juntan, sino que están como muy juntas, pero no están como mezcladas. Esto debido a esta característica que vemos aquí. Todos los metales van a tener, como ya estamos hablando que son sólidos, tenemos van a tener, digamos, formas ya definidas. Esas formas definidas pues van a permitir que la forma de sus átomos pues no se vayan como que no se mezclen, sino que estén sí juntas o muy juntas, pero con una forma en particular. Entonces, por eso los dibujos que ustedes ven aquí en el caso de los metales, pues no se juntan no se juntan las órbitas de esos últimos electrones, sino que están separados, pero aún así digamos que el enfoque de la palabra de que sea un radio metálico pues sigue siendo igual a la misma, la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos dentro de lo que es el radio metálico. ¿Ok? Y ahí tenemos otra vez la imagen. Ahora bien, ¿cómo va a variar esos radios atómicos en la tabla periódica? Aquí tenemos una tabla que ya nos está mostrando con colores cuáles son los radios más grandes y cuáles son los radios más pequeños. Los más pequeños en sus átomos de radio va a ser 31 angstrom de tamaño y el más grande va a ser 270 angstrom, picómetros. En este caso están manejando los picómetros. Aquí, por ejemplo, en el caso de hidrógeno, dice que es es uno de los más chiquitos junto con helio, que tiene el radio atómico de 31 y 37 picómetros, y son los más chicos. Y conforme vamos avanzando hacia abajo de la tabla periódica, vamos observando que se va haciendo un poco más oscuro el color, es decir, va aumentando. Y en el caso de que nos vayamos a lo que es el 18 hacia el 1, nos damos cuenta que va como que del más chiquito al más grande, aumentando de derecha a izquierda. Entonces, bajo esas condiciones, aquí tenemos otra imagen
en donde nos menciona igual lo mismo y nos damos cuenta como que más obvio cómo va al aumento, ¿no? En el caso de aquí tenemos al litio, dice litio 157, 191, 235, 272, va aumentando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha tenemos que va, en el caso de flúor, 64, 66, 74, 112, 100, va aumentando de derecha a izquierda. Entonces, para más rapidez, tenemos entonces que esta va a aumentar de arriba a abajo y de derecha a izquierda. ¿Okay? Esa es la característica que tenemos. Ahora tenemos lo que es la energía de ionización. Cuando hablamos de energía de ionización, independiente de todo lo que está ya escrito, digamos que las palabras sencillas para hablar de energía de ionización, nos estamos refiriendo de que tenemos el átomo, tiene sus electrones, están dando vueltas, pero viene una energía externa, que es la energía de ionización, es una energía externa que se le agrega al átomo para quitar un electrón. Entonces, ahí la definición dice cantidad de energía necesaria para separar el electrón más externo de un átomo en estado fundamental. Cuando leemos la palabra estado fundamental se refiere que está en su forma tradicional, en su forma sencilla, simple, neutra, ¿ok? Pero dice, para que esto ocurra, pues obviamente necesita algunos parámetros dentro de un laboratorio, ¿no? Es decir, agregarle energía a través de, no sé, energía lumínica, forma de algún rayo. Dice, en fase gaseosa, a presión y temperatura estándar. Esas son condiciones que tienen que ver con termodinámica, pero bueno, eso no estamos viendo ahorita. La definición es esa. Tengo mi átomo, tengo mis electrones, tengo mi electrón que está en el último lugar y yo le agrego energía para quitarle ese electrón. Entonces, eso es la energía de ionización, la cantidad de energía que necesito para quitar un electrón. ¿Ok? ¿En qué va a influir todo esto? Dice, en factores como el tamaño del átomo, la carga del núcleo, el tipo de electrón y, bueno, dice cómo se apantallan las capas internas. Bueno, esa es una característica un poquito más avanzado, ¿verdad? Dice, todos estos van a estar interrelacionados con la carga nuclear efectiva, que es la carga pues que tengamos internamente. ¿Ok? Aquí tenemos unas características más acerca de la variación de la energía de ionización. Dice, los gases nobles tienen la máxima energía de ionización de sus respectivos periodos. ¿Por qué dice que tienen más energía de ionización? Acuérdense que los gases nobles ya tienen su octeto completo, es decir, ya tienen todas sus capas y sus electrones llenas. Es decir, no necesitan estar compartiendo, ni quitando, ni poniendo, sino simplemente ellos ya están bien así. Ese es su estado fundamental. Ahora, si a estos electrones tú le quieres, o a estos átomos tú le quieres quitar un electrón, necesitas demasiada energía para poder quitar ese electrón. Es decir, porque él ya estaba estable, él ya no necesitaba, sus capas estaban completas. O sea, es como ir y venir a molestar a alguien que ya está bien. Entonces es lo mismo. En el caso de ellos, están completos, sus octetos ya están estables y la energía que se necesita para quitarle ese electrón es mucha energía. Por eso dice ya, debido a la gran energía necesaria para arrancar un electrón de una carga, de una capa completa. ¿Okay? Es mucha energía. Ahora, si nos vamos a los que están en el grupo 1, que son la de los alcalinos, dicen tienen la energía de ionización más pequeña de todos sus periodos. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos tienen en su última capa, todos los del grupo 1A van a tener al final de todas sus capas solo un electrón. Entonces, como solamente tienen un electrón y a lo mejor le falta espacios de la S, digamos que al final todas ellas están terminando con S1, pues obviamente todavía le hace falta completar para S2. Entonces, o le quitas o le pones, realmente sería como que algo muy fácil. No necesita tanta energía para quitar ese electrón porque no estaba completa la capa. ¿Sí me doy a entender esa parte? O sea, no estaba completada. Entonces, es fácil, digamos, quitar y poner electrones. ¿Por qué? Porque está incompleta. No se necesita tanta energía.
Dice, hay un aumento general en la energía de ionización conforme nos movemos en el grupo. Sin embargo, este aumento no es continuo, es decir, no aplicamos, bueno, hay tablas para aplicar esta información, pero no en todas va a ser como que continua. ¿Okay? Dice, las mayores energías de ionización se presentan en los elementos situados a la derecha de los gases nobles y los menores en el lado izquierdo de los alcalinos. Dice, los elementos de baja energía de ionización presentan comportamientos metálicos como las características que vemos ahí en los grupos, y dice, los elementos con elevada energía de ionización se les denominan no metales, es decir, son los más ligeros del bloque P. Y ahí tenemos la tablita que nos identifica la energía de ionización, cómo va aumentando o disminuyendo a rasgos generales. Acuérdense, no es continuo como un número atómico o algo así, sino que va aumentando, pero no va continuo, ¿sí? Entonces, a grosso modo, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Afinidad electrónica. Dice, esto es muy parecido a el anterior, a energía de ionización. Es muy parecido, solo que aquí la afinidad electrónica, dice, es la energía mínima necesaria, dice, para la formación de un ion negativo un ion negativo a partir de un átomo neutro. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? En el caso de la energía de ionización hablábamos de la energía necesaria para quitar un electrón, ¿no? Ahora, en el caso de la afinidad electrónica nos estamos refiriendo que tenemos un átomo que estaba de acuerdo a la configuración electrónica, ya estaba él con sus átomos, con sus electrones alrededor de sus capas y todo él en estado normal, digamos, su estado neutro, ¿ok? Pero digamos que el acto de quitarle a él mismo un electrón está muy relacionado con energía de ionización. De hecho, va como muy afín las dos palabras. En el otro era la energía necesaria o lo que yo necesito para quitar el electrón. Aquí es la energía mínima que necesito para que ese átomo, al quitarle el electrón, quede en forma negativa. Por ejemplo, aquí tenemos, o más bien que quede en forma, digamos, de catión de un anión, positivo o negativo, dependiendo, ¿no? Pero el acto de quitar el electrón, la energía mínima. Por ejemplo, aquí tenemos el átomo de litio. Pues nosotros sabemos que el litio es número atómico 3, entonces es 1s2, 2s1, que es la configuración electrónica que aparece allá. Entonces, ¿cuál es su electrón que está en la última capa? Es este que está aquí, que es el de 2s1. Hasta ahí digamos que es su estado fundamental de litio. Ahora, aquí al lado tengo a flúor. Flúor ya está completo, ¿sí? Flúor tiene 1s2, 2s2, 2p5. Esa es la configuración electrónica. Él digamos que ya está normal. Pero si nos damos cuenta, en 2p5 para completarlo sería ponerlo en 2p6, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Aquí a él, en el caso de flúor, le estamos agregando un electrón. Le estamos agregando un electrón a flúor en su última capa. Es decir, lo estamos convirtiendo en 2p6. Al hacer este acto de que el electrón que se quitó a otro para ponerle a uno que ya estaba bien, a eso se le va a llamar afinidad electrónica, ¿ok? Es decir, el átomo que tiene su estado fundamental neutro, le agregas un electrón, automáticamente se convierte en un elemento altamente, digamos, con exceso de iones negativos. Entonces, aquí el flúor, vemos que en este caso, como le agregamos un electrón de más a su capa, aquí lo vemos, pues lo hiciste negativo, ¿no? Entonces, el acto de agregarle un electrón a un elemento que ya estaba en su estado fundamental y se lo agregas para hacerlo negativo, eso es afinidad electrónica.
Y obviamente aquí en el caso del litio pues quedó incompleto, ¿no? Le falta un electrón. Aquí tenemos, dice, la evolución de la afinidad electrónica. Igual, en el caso de la energía de ionización es muy parecido su comportamiento, es decir, va aumentando, ¿sí? Pero, en este caso va disminuyendo, pero no es continuo. Por ejemplo, aquí vemos que va disminuyendo, pero no es continuo, o acá que no está muy continuo, entonces tiene esas tendencias. ¿Okay? Aquí tenemos otro en donde tenemos signos también positivos, negativos, dependiendo de la cantidad de afinidad electrónica que tenga este compuesto. Y aquí está, digamos, a grosso modo, cómo se vería esa afinidad. Dice, de abajo hacia arriba aumenta cuando el tamaño del átomo disminuye. Es decir, si el átomo va haciéndose más chiquito, entonces aumenta su afinidad. Y aumenta también de izquierda a derecha. ¿Okay? Ahora, vamos en el caso de lo que es la electronegatividad. Aquí en electronegatividad dice, es la tendencia de un átomo a atraer sobre sí mismo los electrones cuando se hacen las combinaciones. Es decir, el acto de atraer. ¿Okay? Dice, la electronegatividad es un concepto relativo, no una magnitud que se pueda, digamos, ver de forma directa. Sin embargo, hay una escala que se llama la escala de Pauling, que va de 0 a 4, en donde 4 es el número más electronegativo, que en este caso le va a ver esa cualidad en el flúor. Aquí tenemos esta tablita que nos muestra cuáles son los valores de electronegatividad según la escala de Pauling, y en el caso de flúor vemos que tiene el número 4, aquí está, y el más chiquito es francio, que tenemos acá, que es 0.7. ¿Okay? Ahí está, dice, es una medida de la fuerza de atracción de un átomo por los electrones del átomo unido a él. Y ahí está esto que tenemos aquí, esta imagen, ya la habíamos mencionado. Dice, esta propiedad periódica nos permite predecir la polaridad del enlace formado, es decir, eso nos va a ayudar a identificar qué tipo de enlace voy a tener, si son covalentes, polares o iónicos. Todas esas características me lo va a dar la electronegatividad. Más adelante veremos algunos formas para poder identificar a estos cuando ves una sustancia química, si es covalente, si es polar o no, de acuerdo a sus electronegatividades y a la sumatoria de ellas. Entonces, dice, la electronegatividad está relacionada con la energía de ionización y la afinidad electrónica. Un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y un potencial de ionización elevado presenta una electronegatividad alta. Es decir, si un átomo tiene la capacidad de quitar un electrón, tiene una capacidad de capturar bien el electrón y tiene una capacidad de atraer ese electrón, entonces va a tener una electronegatividad muy alta, ¿okay? Como en el caso del cloro, como en el caso del flúor. Ahora, en el caso, dice allá, de los átomos que tienen poca, que no se necesita tanta energía para quitarle su electrón, que tienen poca atracción hacia su núcleo y que tenga, digamos, poca energía para utilizar, entonces ellas van a tener una electronegatividad baja. Hablamos en el caso de los alcalinos que están en el grupo 1A, alcalino terrestre, entonces, y así todos esos elementos, pues conforme va aumentando, obviamente, pues obviamente va aumentando su electronegatividad, pero entre más lejano, pues más poco. ¿Okay? Entonces dice, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Y ahí tenemos el elemento más electronegativo, es el flúor, y el menos electronegativo vamos a tener que es el francio con 0.7. Y al final tenemos esta tablita que nos indica cómo va aumentando o disminuyendo. Entonces aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Aquí tenemos un resumen de cómo se verían esas propiedades periódicas para que ustedes lo agreguen. ¿Okay? Y eso sería todo.